En muchas escuelas del mundo se ha popularizado un paso básico que consiste en moverte con tu pareja en línea, hacia adelante y hacia atrás. Pero no verás a ningún bailarín con experiencia, ni por supuesto a los Lindy Hoppers clásicos, hacer este básico lineal, que es una invención relativamente reciente. Por ejemplo, Asa Hitman, una importante Lindy Hopper sueca que trabajó con Frankie Manning, abrió un hilo en Facebook en 2016 diciendo: "Estoy muy confundida con el nuevo básico de 8 tiempos del Lindy Hop. Al parecer, en los últimos años, alguien decidió que el básico del Lindy Hop es un paso de 8 tiempos moviéndote hacia adelante y hacia atrás. ¿Quién inventó esto y por qué se le empezó a llamar básico?". En este vídeo vamos a tratar de resumir lo más importante de esas discusiones y, por supuesto, también daremos nuestra opinión. Comencemos hablando de algunas de las ventajas de este básico artificial. Al igual que la idea moderna de bouncing, puede ser una herramienta de aprendizaje para ayudar a los principiantes que pueden practicar los ritmos básicos sin pensar en la técnica o la conexión. Permite iniciarse en el baile social rápidamente. Aunque no tenga sentido histórico, este básico artificial ayuda a los nuevos bailarines a ganar confianza para moverse con la música desde el primer día. Es un movimiento lineal, sin rotación o sin cambios de dirección, fácil de aprender y entender. Sobre esa base se puede evolucionar a pasos con más sentido, como flip-flops, promenades, círculos o swing-outs. Sirve de plantilla para aprender el básico del Lindy Charleston, conservando direcciones y sustituyendo algunos de los pasos por kicks. Puede ayudar a los principiantes tímidos a bailar con desconocidos, ya que en este básico artificial se evita el contacto ocular directo la mayor parte del tiempo, dado que los bailarines miran hacia el carril que deben recorrer en lugar de prestarse atención mutua. Analicemos ahora sus desventajas. Se recorre demasiado espacio como forma de interactuar con tu pareja, sin que exista justificación técnica o artística. Se puede crear el hábito de bailar con el piloto automático de manera robótica y haciendo pasos muy grandes. Infunde la idea de que cuando se baila Lindy Hop tenemos que movernos constantemente, disminuyendo la importancia de representar con nuestros pasos la música o las pausas que pueda contener. Es posible bailar Lindy Hop sin tener que estar siempre corriendo como hámsters en la noche. Al moverse hacia atrás, los principiantes pueden colisionar con otros en la pista de baile. Es un paso con mucha inercia, pero que no fluye. Cambia de dirección en distintos momentos sin un verdadero propósito. Inhibe la libertad y el dominio del espacio. Y es que el Lindy Hop se caracteriza por un fluir armónico y creativo, tanto lineal como circular, con pausas o cambios de energía donde tienen sentido musical. Crea una zona de confort en la que se baila de memoria, sin conexión o intención real, que puede crear la ilusión de que pasos como el swing out son muy difíciles, mitificándolos. Los alumnos pueden sugestionarse al punto de evitar el swing out considerándolo ingrato o incómodo, cuando un buen swing out debería ser la mejor sensación del mundo. Existe menos comunicación no verbal con la pareja. Al mirar hacia la línea que tienen delante, en lugar de estar entornados el uno hacia el otro, se limita la expresión de emociones y se adultera la postura y frame tradicionales. Los clásicos bailaban normalmente mirando a sus parejas. Incluso cuando hacían pasos en posición cerrada, tendían a entornarse ligeramente hacia sus parejas, en lugar de mirar hacia adelante todo el tiempo como psicópatas. During the whole time, I'm looking at my partner. You don't want to be looking all around there, you know? Pay attention to her. Look at her. Por último, y desde el punto de vista de un profesor, el deseo de simplificar las cosas para nuestros alumnos puede crear malentendidos. Hemos tenido en clase a gente que nos preguntaba por qué no enseñábamos el básico que han visto en las fiestas. Y es que cuando todos hacen lo mismo, aunque sea incorrecto, existe un efecto contagio. Y como profesores a veces tenemos que justificar que preferimos un vocabulario de baile más rico y flexible. El básico lineal no puede considerarse un verdadero básico, dado que un básico debe satisfacer dos requisitos. Primero, debe pertenecer a la tradición histórica del estilo de baile. Debemos comprobar si este paso y sus variaciones
Era realizado con frecuencia por los bailarines que desarrollaron el estilo. Segundo, el paso básico debe representar la manera más elemental de moverse y, si es posible, resumir sus mecánicas principales. Pero al igual que con el bouncing exagerado, que se enseña a veces, el básico lineal no parece que fuera practicado o enseñado por los bailarines clásicos y no podemos verlo en ningún metraje antiguo. Y por cierto, tampoco lo utiliza ningún Lindy Hopper con experiencia que se precie. Pero ¿de dónde viene este paso? No se ha podido determinar su autor original, pero sí que su invención fue relativamente reciente. Comenzó a difundirse a principios de los años 2000 y para 2005 se había propagado por todo el mundo. Y luego dicen de los virus. Una teoría dice que surgió como un ejercicio de calentamiento que no tenía pretensión de ser un paso, pero que se hizo popular entre las escuelas. Otra teoría dice que se inventó para un taller en el que se enseñaba cómo el Charleston Side by Side podía convertirse en un paso de Lindy Hop. En el hilo de Facebook, que podéis encontrar en los enlaces abajo, Asa argumenta también que un básico más tradicional y lógico sería el básico de 8 tiempos en el sitio, que permite generar pasos tradicionales de Lindy Hop en cualquier dirección. O visto al revés, el básico en el sitio sería simplemente eliminar el desplazamiento que tienen las figuras que se mueven en todas las direcciones. Agregar inercias, propósito al básico en el sitio genera los patrones más importantes del Lindy Hop. Es un concepto similar al gliding que enseñaba Frankie Manning, que consistía precisamente en usar el esquema tradicional de pasos para viajar con nuestra pareja en cualquier dirección. Ahora bien, si el Lindy Hop tiene un patrón básico, un paso clave que resuma todas las técnicas y posibilidades del Lindy Hop, incluyendo no solo pasos, sino también mecánicas y el espíritu del baile, ese sería el swing out. Además tiene sentido histórico, porque el Lindy Hop nació de la creación del primer swing out, cuando George Snowden y Matty Purnell lo inventaron en 1928. Por ello, bailar Lindy Hop equivale prácticamente a bailar con swing outs. Maestros clásicos como Frankie enseñaban el swing out desde el primer día a los principiantes, así, sin paños calientes, y consideraba que si no bailas con swing out, no estás bailando Lindy Hop. When you see a leader swinging a follower out, that is Lindy. So that is the move of Lindy Hop, the swing out. If you're not swinging out at all, then you're not doing Lindy. Salud. ¿Por qué entonces muchas escuelas no enseñan el swing out como básico? En los debates se arguye que las escuelas prefieren enseñar este básico lineal porque quieren atraer a nuevos clientes. Es fácil de enseñar y consigue que la gente tenga la ilusión de estar bailando desde el primer día. Los profesores poco cualificados también preferirían este básico postizo, ya sea por falta de información o de preparación para ir más allá. El básico lineal solo tendría sentido si se articula un propósito a cada uno de sus cambios de dirección, trabajando el stretch y un buen leading following. Aunque entonces tampoco sería un básico, sino simplemente una figura más. En los hilos también se dice que la idea de que el swing out es difícil es una falacia. Reservar la enseñanza del swing out para el segundo año de clases o decir cosas como no te preocupes, dominar el swing out te llevará años, predispondría negativamente a los alumnos, haciéndoles creer que es más difícil de lo que es realmente cuando se aprende con un profesional competente. Ahora bien, y ya incluyo mi opinión personal, nuestra meta principal como profesores es conseguir que el mayor número de personas aprenda a bailar y no se nos caen los anillos si necesitamos recurrir al básico lineal como ejercicio preparatorio para no dejar a nadie fuera. Eso sí, cuando nuestros alumnos están preparados, nos gusta explicar que ese paso es solo un ejercicio para clase y que no se usa realmente para bailar. Y poco a poco lo vamos reemplazando por movimientos verdaderamente básicos como el swing out. Muchos profesores de los hilos comentados de Reddit y Facebook coinciden en que este básico postizo puede ayudar a los principiantes a seguir rápidamente el ritmo, pero también que es un paso sin lógica que puede suponer un corsé para seguir progresando.
Cuanto más progreses, menos deberás usarlo, pero puede ayudarte en tus primeras clases. Y como profesores, creo que deberíamos mantener un equilibrio entre la tradición del estilo que enseñamos y las herramientas que nos resulten más eficaces para conseguir que todo el mundo experimente el goce de bailar, desde la primera clase. Cuando la gente llega a nosotros por primera vez, nuestro objetivo es que sientan lo mismo que nosotros sentimos cuando bailamos. Si conseguimos eso, querrán bailar durante toda la vida. ¿Y qué pensáis vosotros de este básico lineal? ¿Lo hacen en vuestra escuela? ¿Lo habéis aprendido así? Escribidlo en comentarios, que nos va a gustar mucho leer vuestra experiencia. Suscribiros si no lo habéis hecho, es gratuito. Si nos queréis ayudar un poco más, uniros como miembros del canal y hasta la próxima. Un abrazo lineal.